Esto es Contexto Global aquí en la pantalla de France 24. Mi nombre es Juan Pupiales. Vamos a repasar los principales hechos del día. Comenzamos con nuestros titulares. El Consejo Electoral de Honduras pidió una prórroga para la presentación de revisiones, recuentos y pedidos de nulidad cuando todavía no hay resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo. Mientras el oficialismo denuncia fraude, la Organización de Estados Americanos, OEA, pide agilizar el recuento de los votos. Ampliamos con nuestra corresponsal. En Venezuela, como represión estatal, calificaron la Nobel de Paz María Corina Machado y el ex candidato presidencial Edmundo González la muerte bajo custodia del antiguo gobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz. El detractor del chavismo había sido detenido bajo cargos de terrorismo. A más de 900 asciende la cifra de fallecidos por los deslizamientos de tierra e inundaciones que golpearon a Sumatra, la gran isla del oeste en Indonesia. Los desaparecidos se estiman en más de 400 y hay preocupación por el acceso a la alimentación de la población afectada. La noticia del día pasa por Honduras, en donde a horas de que se cumpla una semana de las elecciones presidenciales, el Consejo Nacional Electoral extendió el plazo para la presentación de pedidos de nulidad, de revisiones y recuentos especiales. El proceso se mantiene sin actualizarse desde el viernes y arroja un empate técnico entre Nasser Riasfura y Salvador Nasrallah. Previamente nos entregó más detalles nuestra corresponsal Kenia Torres. Mientras Honduras exige resultados de las elecciones generales que se celebraron el pasado domingo 30 de noviembre para conocer al nuevo presidente, parlamentarios designados y alcaldes, este día se ha pronunciado el Consejo Nacional Electoral dando o extendiendo el plazo para que los partidos políticos puedan hacer impugnaciones de actas, exigir conteos de las mismas en caso de que así lo consideren necesario. Según el Consejo Nacional Electoral, esta medida se ha tomado a raíz de que no se ha podido agilizar este proceso electoral y de las caídas constantes del sitio oficial desde el cierre de las elecciones generales el pasado domingo. Esto ha provocado también la reacción este día de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, quienes han pedido agilizar el conteo, dicen ellos, tras estos retrasos de resultados y la caída del sitio oficial. También se ha pronunciado este día el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasrallah, quien ha denunciado que su equipo de colaboradores ha detectado que aproximadamente unas 5.000 actas de las más de 19.000 que representan este proceso electoral han presentado incongruencias graves, dice Salvador Nasrallah, por lo que ha pedido al Consejo Nacional Electoral una minuciosa revisión de las mismas. Dijo Nasrallah que si es necesario pedirá un conteo voto por voto. Mientras la página sigue caída y el pueblo hondureño sigue pidiendo respuestas, hasta el momento el candidato del Partido Conservador, el Partido Nacional, Nasser Riasfura, se mantiene al frente de las elecciones con una diferencia aproximadamente de unos 20.000 votos sobre Salvador Nasrallah. Luego de que se han escrutado aproximadamente un 86% de las actas electorales. Con la extensión de estos nuevos plazos del Consejo Nacional Electoral, se prevé que los resultados generales de estas elecciones se seguirán dilatando. En Venezuela murió bajo custodia el opositor Alfredo Díaz, quien fuera gobernador del estado insular de Nueva Esparta y quien completaba más de un año privado de la libertad. Fue la ONG Foro Penal la que confirmó este sábado el deceso de Díaz y el partido Voluntad Popular expresó que perdió la vida como consecuencia de un infarto, mientras el gobierno aún no se ha pronunciado. Díaz, integrante de Acción Democrática, fue detenido en noviembre de 2024 en un contexto de agitación
tras las elecciones presidenciales. Para María Corina Machado, Nobel de Paz, y Edmundo González, antiguo candidato presidencial, Díaz fue víctima de lo que denominan como represión estatal. Alfredo estaba bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro. Su integridad y su vida eran responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado en una sede que ha sido ampliamente denunciada por organismos internacionales como un centro sistemático de torturas y otras violaciones a los derechos humanos. Por tanto, esto no puede tratarse como un fallecimiento común. Es un crimen bajo la responsabilidad del régimen. De otra parte, el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth respaldó la decisión de rematar a 2 supervivientes de un primer ataque con drones contra una supuesta narcolancha en el Caribe en septiembre pasado. Dijo que, aunque no lo había ordenado, habría tomado la misma decisión. Mientras tanto, Venezuela dice estar preparado para responder en el caso de un ataque estadounidense. Veamos. Sin novedades en el frente, pero la tensión aumenta. Estados Unidos sigue con su política de bombardear embarcaciones de lo que sus autoridades califican como narcos, mientras uno de los últimos ataques, con fecha en el mes de septiembre, está bajo un particular escrutinio. El doble asalto que, según el Washington Post, tuvo como fin aniquilar a 2 tripulantes que habían quedado con vida en el primer intento y que el secretario de Guerra dijo no haber presenciado. Yo mismo habría tomado la misma decisión. Quienes participaron en 20 años de conflicto en Irak saben que los nuevos ataques y volver a atacar contra combatientes son frecuentes. Miraflores, por su parte, manda recados a Washington. Que si pasan no sé cuántos aviones y todos los días una amenaza, ¿por qué lo hacen? Porque creen que nos van a doblegar por el miedo y no nos conocen. No saben de qué estamos hechos nosotros. Vladimir Padrino López afirmó que las Fuerzas Armadas venezolanas ya están preparadas para un escenario bélico. Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana refundada en sus valores, en sus principios, en su carácter humanista. Una Fuerza Armada independentista. Mientras en suelo norteamericano aparecen manifestaciones, como esta en Nueva York o en la capital. Decenas se reunieron en Washington para rechazar cualquier posible intervención y denunciar los ataques a supuestas narcolanchas. Estoy impactada por las amenazas de nuestro gobierno en Latinoamérica por lo que ya está haciendo al bombardear estos barcos sin el debido proceso, alegando que son narcotraficantes. No tenemos ni idea, y aunque lo fueran, deberían estar en prisión, no en el fondo del océano. Un Caribe que parece llenarse de pólvora, mientras el escenario bélico por ahora se libra con la dialéctica. Cambiamos de tema. Moscú lanzó 653 drones y 51 misiles contra Ucrania entre la noche del sábado y el domingo, activando alertas aéreas en todo el país y dejando al menos 8 heridos. Mientras tanto, Kiev se prepara para reunirse con Estados Unidos en el marco de los esfuerzos diplomáticos hacia un posible acuerdo de paz. Estaciones de tren y vagones destruidos. En Fastiv, cerca de Kiev, drones y misiles rusos golpearon durante la noche este importante centro ferroviario. No hubo heridos, pero el director acusa a Rusia de haber atacado la estación de forma deliberada. Los ataques fueron directamente contra la estación. El impacto fue en el depósito suburbano. Este fue solo uno de los puntos alcanzados en los ataques masivos rusos que afectaron al menos 29 lugares del país. En la capital, las explosiones dañaron varios edificios, obligando a la gente a buscar refugio en el metro. Rusia simplemente no va a detenerse hasta destruirnos. En Novi Petrivsky, un ataque aéreo ruso desató un incendio que destruyó por completo un almacén cercano a la vivienda de Olena Homik y su familia. Necesitamos urgentemente que nos ayuden con armas, que el mundo se una, que el mundo nos ayude, que se nos escuche, que el señor Trump nos escuche, que se dé cuenta de que lo están engañando, llevándolo a una ilusión. No se puede negociar con Rusia. El ejército ucraniano reportó que Rusia lanzó 653 drones y 51 misiles, de los cuales las defensas ucranianas derribaron 585 drones y 30 misiles. Estos ataques ocurren mientras funcionarios estadounidenses y ucranianos anunciaron que se reunirán este sábado para una tercera ronda de conversaciones.
Pasamos a Indonesia, en donde asciende a 900 la cifra de muertos que dejan las inundaciones y deslizamientos de tierra que han azotado a Sumatra, la gran isla del oeste del archipiélago, de acuerdo con los organismos de emergencias. Los desaparecidos se cuentan por más de 400 en este territorio al oeste del país, todavía con previsiones de lluvia. Además, hay preocupación en torno al aumento de hambre que podría tener lugar en zonas remotas. Esto fue el impacto simultáneo de 2 ciclones tropicales y de la temporada monzónica, lo que ha causado estragos no solamente en Indonesia, sino también en Sri Lanka, Malasia, Tailandia y Vietnam. No tuvimos acceso a nada aquí durante 7 días. Para satisfacer sus necesidades diarias, consumimos brotes de palmeras, brotes de lechos y diversos tipos de verduras que pudimos aprovechar porque no recibimos ayuda del gobierno. Después de que la inundación retrocedió, salimos y pudimos conseguir ayuda. ¿qué pasa con el agua potable? Entonces los estudiantes recogieron agua de la inundación y la hirvieron. Teníamos una bomba de agua, pero estaba rota en ese momento. Vamos a Siria, en donde se cumple un año desde la caída de Bashar al-Assad tras una operación militar relámpago lanzada por las milicias del grupo Hayat Tahrir al-Sham, que avanzó durante semanas desde el norte e hizo su entrada en Damasco el 8 de diciembre. Desde entonces, la transición y el camino hacia la denominada normalización democrática aún enfrenta serios desafíos. El informe lo tiene Jesús Yajure. Una Siria plagada de divisiones conmemorará el lunes la caída de Bashar al-Assad, la ofensiva relámpago que forzó su huida a Moscú el 8 de diciembre de 2024 y el fin de casi 14 años de una devastadora guerra civil. En Hama, miles iniciaron el sábado los festejos de lo que llamaron su liberación. El presidente Ahmed al-Shara ha pasado de ser buscado por yihadismo a ser reconocido en buena parte de la escena internacional que ha retirado sanciones a Siria. Sin embargo, para la minoría alawita en el núcleo del poder durante décadas, se trata de más opresión y han llamado a la huelga. Bajo el lema de la libertad, quieren forzar la celebración del cambio de un régimen opresor a uno aún más opresivo, a pesar de sus intentos de doblegarnos de las peores maneras, deteniendo, asesinando, masacrando, secuestrando, quemando y ahora amenazando nuestro sustento. Confrontaremos su agresión con una respuesta clara, pacífica y colectiva. Más de 1.700 civiles, en su mayoría alawitas, fueron masacrados en marzo en choques entre fuerzas leales a al-Assad y las nuevas autoridades. En julio, enfrentamientos entre drusos, beduinos y las fuerzas gubernamentales provocaron otras 1.000 muertes, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Este año, Siria adoptó una declaración constitucional, celebró elecciones que fueron pospuestas en 3 provincias controladas por drusos y kurdos, inauguró un nuevo parlamento, abrió el primer juicio por violencia étnica y volvió a vender petróleo. Quedan aún pendientes el retorno de la seguridad y la confianza. Una investigación de Reuters afirmó que exaltos funcionarios del régimen de Assad financian desde Rusia a milicias insurgentes contra el gobierno de transición. Más de 1,5 millones de sirios han regresado desde el extranjero. La economía crece por delante de la estimación del 1% del Banco Mundial para 2025 y el país se prepara para lanzar una nueva moneda que quitó 2 ceros y la imagen de Assad a sus billetes.